En esta ocasión vamos a comentar sobre dos puntos acerca del contrato y elementos de validez. Primeramente vamos a connotar el contrato donde se encuentra dentro del sistema jurídico. Entonces vamos a plantear lo siguiente. Todo acto jurídico es un hecho jurídico. Sin embargo, los hechos jurídicos que son de origen humano, que sean lícitos y voluntarios, pueden considerarse actos jurídicos. En este sentido, podemos afirmar que todo acto jurídico de esta naturaleza genera obligaciones. ¿En qué consisten esas obligaciones? Pues precisamente en la obligación o el compromiso que asumen los involucrados en un contrato. ¿Qué tipo de obligaciones se generan con este acto jurídico? Pues se generan las obligaciones de dar, modificar o trasladar obligaciones. ¿A qué me refiero con la obligación de dar? En un contrato, un acuerdo, que es el acuerdo de voluntades, si en ese contrato una de las partes se compromete a dar una cosa, esa va a ser su obligación. Evidentemente la parte que va a recibir esa cosa también va a dar otra cosa que generalmente es dinero. Ahora bien, puede haber acuerdos de voluntades a través de un contrato en donde la obligación es hacer o no hacer. Y pongamos el ejemplo de un contrato en el que un albañil se compromete a hacer una barda, por citar un ejemplo. Luego entonces su obligación es hacer. ¿Qué va a hacer? Va a hacer una barda. Y la obligación que trae consigo al que lo contrató es entregarle una cosa, entregarle dinero. Entonces ahí vemos una obligación de hacer. El albañil se comprometió a hacer una cosa. La otra obligación que podemos citar es la de no hacer. Y un ejemplo de ello lo podemos ver en un contrato, se pueda decir, de comodato, en donde el comodatario se obliga a no hacerle ningún tipo de modificación al lugar, a la vivienda, al departamento, etc. Entonces ahí tenemos un ejemplo de una obligación de no hacer. Ahora bien, dentro de la clasificación de contratos, podemos citar aquellos de orden civil o de característica civil, que es aquel contrato en el que particulares acuerdan voluntades sobre un hecho en particular. Y vamos a suponer un contrato entre particulares pudiera ser la venta de un automóvil. Es un acuerdo de voluntades entre el que vende el automóvil y el que lo recibe. También podemos tener un contrato de carácter mercantil. En este contrato de carácter mercantil, los involucrados pues son comerciantes. Luego entonces el contrato, el acuerdo de voluntades es de carácter mercantil. El otro tipo de contrato, y algunos de nosotros probablemente ya hayamos pasado por alguna situación en la que hemos firmado algún contrato laboral. Pues un contrato laboral de igual manera es un acuerdo de voluntades entre el trabajador, el patrón o la empresa.
Es un acuerdo de voluntades en el que el trabajador pues se compromete, o su obligación es prestar su servicio personal eh, de acuerdo a las características del trabajo, que puede ser un trabajo del orden físico en el que se involucre la poner a disposición del patrón pues la fuerza física, y esto pues no por mencionarlo de manera peyorativa, pero vamos a poner el ejemplo de los eh, trabajadores que se dedican a descargar los camiones con mercancía o los camiones con productos. Entonces, en ese sentido, su trabajo consiste de manera física. Pero habrá otros trabajos del orden intelectual, y ahí en un momento dado nos estaríamos situando nosotros como futuros profesionales del derecho. Ahí tenemos un contrato laboral. Otra característica que podemos mencionar acerca de los contratos es que estos contratos pueden involucrar a dos personas, a dos sujetos, que bien puede ser un particular y otro particular, o bien puede ser un particular y una empresa. Pero también pueden existir contratos, esta figura de contratos, en la que se involucran a varias personas con una. Y un ejemplo de ello, ya en el orden laboral, podemos citar a los contratos colectivos de trabajo. En este sentido, la agrupación sindical es la que lleva a cabo el contrato con el patrón. Otro ejemplo puede ser un particular con una empresa en la cual se está acordando cierta cosa que uno va a entregar y el otro va a recibir, y viceversa. Ejemplo de ellos tenemos un contrato, déjenme ver, tengo aquí un contrato de seguro, precisamente, de seguro de vida. Aquí lo podemos visualizar, a ver si se ve. Creo que sí, ahí está. Ahí se ve la palabra contrato. ¿Qué contiene este contrato? Pues contiene el acuerdo de voluntades entre la persona y la compañía. A ver si se alcanza a ver. Ahí tenemos un contrato entre una compañía y un particular. ¿Qué se está asegurando? ¿Cuál es la materia de este contrato? Pues en un momento dado se está asegurando la vida. Bueno, en el sentido de indemnizar al beneficiario en caso de que el contratante fallezca. Ese es el objeto del contrato. Otro tipo de contrato pues puede ser lo que les comentaba, el contrato colectivo entre un sindicato y el patrón. Aquí lo podemos ver, el contrato de trabajo, colectivo de trabajo. Podemos mencionar también que los convenios, y de acuerdo al Código Civil, los convenios pasan a ser también contratos. ¿Y qué sucede con los convenios? Los convenios, la materia es modificación de obligaciones. Esto es, ya existía un contrato, pero mediante un convenio las vamos a modificar. Aquí tengo una muestra de ese convenio, de un convenio, por ejemplo, que es uno muy particular, que es mío. En una relación de trabajo acordamos modificar las condiciones de trabajo, y lo hicimos a través de un convenio de modificación de en este caso dice de las condiciones de trabajo. Se modificaron. Entonces aquí tenemos un convenio que para efectos de nuestro Código Civil pues también recibe el nombre de contrato. Otro tipo de convenio, pues tenemos en el convenio que celebran igual los sindicatos para modificar las condiciones de trabajo. Estos convenios generalmente es cuando se modifica el salario, y en un momento dado aquellas prestaciones de carácter económico se acuerdan a través de los convenios. Entonces podemos ver que los
contratos, pues es el acuerdo de voluntades de una o más personas para con una o más personas o más sujetos que van a convenir y van a crear obligaciones, derechos y obligaciones, derechos para uno, obligaciones para otro, pero que de alguna manera son recíprocas. Ya más adelante mis compañeros les van a comentar acerca de los elementos, los tipos de contrato, que ya ahorita adelantamos algunos, y sería lo que en mi parte les pueda comentar. Hay muchos tipos de contratos. Dependiendo del área de derecho en el que nos enfoquemos, vamos a encontrar contratos privados o civiles, públicos o administrativos, contratos laborales y contratos mercantiles. Los contratos civiles o privados se enfocan en la vida privada de las personas. Estos se dividen en subniveles. Están los contratos unilaterales, que son aquellos realizados por una parte, o sea, solamente hay un tipo de deuda. Y los bilaterales, que son entre dos o más participantes. Están los contratos gratuitos u onerosos. Los gratuitos son los cuales se otorga un bien o servicio sin recibir nada a cambio. Los onerosos son todo lo contrario. Tanto recibes como das en las dos partes. Por ejemplo, una compra-venta, donde intercambias un bien o servicio y aparte recibes el pago de ese bien o servicio. Están los contratos principales o accesorios. Los principales son los que existen por sí solos y los accesorios son los que no tienen validez si no van en conjunto con un contrato principal. El contrato real o solemne es el contrato en el que para que se perfeccionen no basta con el consentimiento. Se necesita que se entregue el bien o el servicio para que se obtenga la validez. Los contratos consensuales son aquellos en los cuales solamente se necesita el consentimiento. Y los contratos solemnes son los que necesitan una forma específica del contrato para que éste tenga validez. Y ahora el contrato único y el contrato tracto sucesivo son los que, el tracto único es el que no se alarga con el tiempo y se debe de cumplir al momento. El tracto sucesivo se puede ir alargando conforme pasa el tiempo. Los contratos públicos o administrativos. Estos contratos se basan en la administración pública, por ejemplo, y principalmente respaldan los intereses generales de los ciudadanos y el Estado, es la relación que existe entre ellos dos. Los contratos típicos en esta área de derecho es el contrato de servicio y los contratos de obra. Los contratos laborales son de carácter privado y civil, pero se basa precisamente en esta relación de empleador y empleado, donde el empleador propone una oferta de trabajo y ya sea que el empleado la acepte o la negocie para formar este contrato laboral. La clasificación de estos contratos están los contratos fijos o indefinidos, los temporales, los de jornada completa o los de media jornada, y los contratos mercantiles. Estos se basan principalmente en los acuerdos que hay en los actos de comercio, como un acto civil. Los contratos mercantiles se especializan solamente en esos actos de compraventa, ya sea de bienes o servicios, todo lo que suponga un intercambio de capital principalmente,
todo lo que podamos encontrar en el mercado forma parte de un contrato mercantil. Se pueden clasificar en contratos de compraventa, los contratos de transporte terrestre, contratos de seguro, la fianza mercantil, contratos de pagaré, letras y cheques, los contratos de comercio marítimo, los contratos de sociedad, de comisión de agencia, de depósito bancario y contratos de préstamo. Para que un contrato pueda ser válido, en primer lugar, debe ser existente. En este sentido, el Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 1794, nos dice que para la existencia del contrato se requiere consentimiento y objeto que pueda ser materia del contrato. Se nos ha explicado anteriormente que un contrato es un acuerdo de voluntades por el cual se transfieren o se crean derechos y obligaciones. Ahora, en contraste con lo que nos dice el artículo 1794 del Código Civil, cabe preguntarnos cómo nace el consentimiento o cómo se llega a ese acuerdo. En primer lugar, según el autor Manuel Bejarano Sánchez, el acuerdo es aquello que nos va a dar la voluntad. Este acuerdo se lleva a cabo entre dos partes o entre dos individuos, dos personas o más. Una vez teniendo la voluntad da paso al consentimiento. En segundo lugar, el objeto. El objeto vamos a tener en cuenta que es la causa del acuerdo. Y este objeto, eso es muy importante, el objeto debe ser naturalmente posible. Por ejemplo, si alguien te ofrece bajarte la luna y las estrellas a cambio de algo y te hace firmar un contrato, ese contrato es inexistente. Porque aunque la luna y las estrellas sí son reales, es naturalmente imposible bajarlos, ¿verdad? Del cielo. Y si los bajamos, pues podría ocurrir una catástrofe, que esperemos no sea el caso. Existen otras fuentes del derecho que también nos remontan a pensar en la solemnidad como un elemento de existencia de los contratos. En México no es considerado incluso en la legislación, dado que no existen ese tipo de contratos, excepto el matrimonio. Ahora bien, teniendo muy presente el tema de la existencia de los contratos, vamos a hablar un poquito sobre la validez. Para que un contrato sea válido, el mismo autor Manuel Bejarano Sánchez nos refiere 4 elementos que son muy importantes. El primero es la ausencia de vicio. Esto se aplica a la voluntad ya sea del autor o de las partes que intervienen en el contrato. La ausencia de vicios vamos a identificar en primer lugar el error. Es decir, que el contrato no parta de una decisión equivocada. En segundo lugar, vamos a tener el dolo. Esto es que el contrato no sea celebrado por medio de engaños. Y en tercer lugar, vamos a tener la violencia o el temor, que nos hace entender que la celebración del contrato no haya sido motivado por la fuerza. Cuando se da alguno de estos casos, la voluntad queda anulada y por lo tanto el contrato es inválido. Tenemos también la licitud. Vamos a tener en cuenta que para que un contrato sea lícito necesita de un objeto, pero también así como necesita de un objeto, el contrato también debe tener una motivación. Esta motivación y este objeto, además de estar dentro del orden natural, deben estar también en el marco de lo legal, es decir, que no atente contra la ley ni contra el orden público. Como tercer elemento tenemos la capacidad. Esta capacidad nos define el autor que es una aptitud que se nos da para ser titulares de derechos y de obligaciones. Esto con la finalidad de poder ejercitarlos en nuestro contexto. Vamos a encontrar dos tipos de capacidad. El primero es la capacidad de goce, lo que se entiende como una aptitud para que nosotros podamos ser titulares de los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. En segundo lugar, tenemos la capacidad de ejercicio. Es mediante la cual se hace valer los derechos, es decir, en la cual nosotros podemos efectuar esos derechos y
y obviamente hacernos responsables de las obligaciones que estos conllevan. El cuarto elemento es el cumplimiento de la forma legal. Los contratos, si bien deben estar en un marco legal, es decir, sustentados por la ley. En ese sentido, el Código Civil de la Ciudad de México, en su artículo 1795, nos dice que un contrato puede ser invalidado por la incapacidad legal de las partes o de una de ellas, por vicios del consentimiento, porque su objeto o su motivo o su fin sean ilícitos y porque el consentimiento no se haya manifestado en la forma en que la ley establece. Es importante conocer los elementos de existencia y validez de los contratos, dado que en nuestra profesión estaremos constantemente involucrados en ellos, ya sea como testigos o ya sea también como quienes puedan elaborarlos, por lo cual debemos tener muy en cuenta cada uno de ellos para que estos tengan el efecto que esperamos y la transferencia o creación de derechos y obligaciones sea tan válida como la ley lo permita.